Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos, número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Inicia tu día con la información saludable que alimentará tu cuerpo y alma. A partir de este momento, quédate en consulta con el Dr. Ricardo. Hola, buenos días. Estamos ya aquí en tu programa Espacio Saludable, aquí solamente en la 105.1 FM, aquí en Lázaro Cárdenas. Radio Vida, esa que le da vida a tu vida, ¿verdad? Así que no le cambies, porque no hay otra como Radio Vida aquí. Y tenemos un programón hoy. Vamos a hablar de la proteína en la mesa. Vamos a hablar de muchas cosas acerca de la proteína, y yo te invito a que nos hables. Están los teléfonos abiertos, el teléfono en cabina, el 753-537-1701. Bueno, ahí está, 753-537-1701, para que te comuniques con nosotros y podemos atender tu llamada. También un mensaje lo puedes enviar al 753-100-7754. Aquí estamos en Radio Vida 105.1 FM, aquí en Lázaro Cárdenas. Y te paso la página web por si la quieres compartir también, para que nos escuchen en vivo. Aquí es radiovida1051.com. Ahí está la página para que le des clic y te manda automáticamente al programa. Bueno, pues vamos a comenzar. Y yo quiero comenzar saludando a quienes nos escuchan, porque este programa no es un programa si tú no lo escuchas. Así que a quienes nos escuchan, vamos a saludarlos aquí en Playa Azul. Hay gente que nos escucha en Playa Azul, en La Mira, Michoacán. Aquí cerquita en Guerrero, Zacatula, Tamacuas, Petacalco, Sorcúa, todos esos pueblos también nos están escuchando. Tenemos gente que nos dice: Ricardo, pues te escuchamos cada miércoles ahí en tu programa. Y bueno, pues aquí también en Lázaro Cárdenas nos está escuchando la contadora Madalín Espino. Ella es contadora y está aquí en Lázaro Cárdenas, que también nos escucha. Y bueno, pues nos escuchan en la Ciudad de México, Marisela Vilchis y César Vilchis allá en la Ciudad de México, y también allá Reina Díaz en el estado. Y bueno, pues también en Estados Unidos nos están escuchando nuestra querida Elsie, que no se pierde el programa, siempre está ahí al pendiente de lo que está pasando aquí en el interior de la cabina de Radio Vida. Así que gracias, Elsie, por tu preferencia. Y bueno, pues también en Canadá nos escuchan, y en otras partes del mundo, como es Alemania, también nos escuchan por allá. Y bueno, hoy vamos a tener un programa bastante interesante, proteína en la mesa. Y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es la doctora Marlena Mónica Aguilar Sánchez. Aquí, ella se encuentra aquí en Lázaro Cárdenas, en la avenida Melchor Ocampo, en contraesquina del Tecnológico. Ahí está ella. Pero yo voy a pedirle a ella que se presente y que nos introduzca en el tema, porque el tiempo se nos está yendo. Sí, buenos días, doctor Ricardo. Buenos días, Radio Escuchas. Yo soy la doctora Marlena Mónica Aguilar Sánchez. Soy médico internista, psiquiatra y neuróloga, y mi consultorio se encuentra en la avenida Melchor Ocampo, número 2306.
contra esquina de Tecnológico, y el horario que tenemos es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y el día de hoy les voy a compartir el tema de lo que es la proteína sobre la mesa, el debate. Cuando nosotros hablamos de proteína, nos referimos o pensamos que tiene que ver con la masa muscular, o en este caso tenemos a dos grupos: los que dicen que la carne es la proteína esencial y es la más importante, y los que dicen que las legumbres, las frutas y las verduras, que es la proteína vegetal, son los más importantes. Entonces este grupo de personas son los del debate, que es la carne contra lo que son las arroz, contra las verduras. Entonces, ¿a qué me refiero? Que hay personas que dicen que la carne es mala. ¿Por qué? Porque va a aumentar el colesterol, va a aumentar los triglicéridos, va a generar infartos, cuando eso no es verdad. Cuando nosotros sabemos la cantidad necesaria de proteína que ocupa nuestro cuerpo, al último no nos va a pasar nada. Al contrario, nos va a ayudar en ciertas funciones del cuerpo. Las principales funciones del cuerpo que nos va a ayudar es en lo que es la cicatrización de las heridas, que se cicatriza más rápidamente, en el crecimiento de las uñas, en el crecimiento del cabello, en lo que es la construcción del hueso, la construcción del músculo, la construcción de la piel, y también en lo que es a nivel del cerebro, en la memoria. Porque, doctor Ricardo, ¿cuántas veces no te ha pasado que llegas en algún lugar y dices, ¿a dónde iba? ¿O qué iba a hacer? O espérame, ¿qué te iba a decir? Se me fue el avión. Exactamente, y eso llega a pasar. ¿Por qué? Porque no estamos consumiendo la suficiente proteína, y porque también una función muy importante es que la proteína transporta oxígeno, y el oxígeno es indispensable para que el cerebro piense. Ok. Entonces estamos ya introducidos en el tema. Nuestro querido Alejandro Rodríguez dice, ya estoy en consulta con el doctor Ricardo, dice. Muy bien, saludos. Saludos, amigo Alex. Bueno, ahí está el debate servido ya en la mesa. Verduras contra carnes. Exactamente. ¿Tú qué prefieres? Háblanos y dinos, ¿qué prefieres? ¿La carne o las verduras? Entonces... ¿Por qué? Ajá. Porque eso es importante y hay que saberlo. Es la calidad de la proteína lo que vamos. Y la calidad de la proteína, al último, las frutas y verduras, si vamos en una pirámide, ocupa el lugar más pequeño. A lo que me refiero. Si nosotros ocupamos en una persona de 70 kilos, que es sedentaria, ocupamos 70 gramos de proteína, ¿sí? Y lo que te digo, por ejemplo, ¿qué te gusta el brócoli? ¿O qué verdura te gusta, doctor Ricardo? Zanahoria. La zanahoria. 100 gramos de zanahoria te aporta 1.1 gramos de proteína. ¿Cuánto tú ocupas de zanahorias para lograr 70 gramos de proteína? Media arpilla. Exactamente. Ahora vámonos a caso contrario. A las que son, por ejemplo, de frutas y verduras es lo más bajito. Luego siguen los cereales. Los cereales como el trigo, como el maíz, una tortilla. Por ejemplo, una tortilla te aporta 5 gramos de proteína. ¿Cuántos gramos tú ocupas para rellenar 70 gramos? No, pues tengo que ir por todas las tortillas a la tortillería. Exactamente. ¿Verdad? Luego pasamos a las legumbres, que es el arroz. El arroz te aporta 14 gramos, 100 gramos te aporta 14 gramos de proteína. Ahí ya más o menos les decimos cuánto ocupas para rellenar los 70 gramos. Casi como 500 o medio kilo, que es un poquito más sano. ¿Cuánto ocupas ahora sí de carne, huevo, lácteos y mariscos? En este caso de una pechuga que te aporta 100 gramos, te aporta 32 y tú ocupas 70, pues te está aportando casi lo que es la mitad. La mitad. Y al último también ahorras en tu bolsillo. O sea, en una pechuga ya prácticamente ya tengo la mitad de la proteína diaria. Exactamente, y la otra mitad la puedes rellenar con lo que es el arroz, con 2 tortillas, con lo que es... las verduritas que van ahí en el plato. Lo que son 100 gramos de zanahoria, 100 gramos de brócoli, 100 gramos de lechuga, de jitomate. Y con eso tienes lo que es tu comida diaria.
en un sedentario, en una persona que no hace ejercicio. ¿Y en lo que sí hacemos? Ahí ya tiene que ser el cálculo diferente. Por ejemplo, si hablamos de la misma persona que tiene una actividad constante, estamos hablando que esa persona requiere 126 gramos. Ok. Sí, entonces al último tiene que aumentar la ingesta más de carne. En este caso puede ser 3 huevos, que son 100 gramos, que le aporta 14 gramos. Puede ser también 200 gramos de pechuga de pollo, también puede ser arroz, puede ser tortilla, puede ser tostada. Es decir, mientras mayor actividad hagamos, ocupamos mayor energía. Más proteína. Exactamente, más proteína. Y por ende, si ocupamos más proteína es para tener más energía. Porque una cosa muy importante, muchos pacientes conmigo van a consulta diciendo, doctora, yo ocupo energía. Y lo vemos en la drogadicción. ¿Sí o no? Se toman ciertos estimulantes que te van a mantener happy y feliz y con energía por un rato, y luego te dan el bajón. Pero la forma más sana de que tú tengas energía es consumiendo proteína de acuerdo a tu actividad y de acuerdo a tu peso. Entonces, cuando nosotros queremos cumplir con ese rango de proteína diaria, pero se da el caso, doctora, que luego a veces no podemos porque andamos en la calle, andamos en el trabajo, se nos olvida comer por aquí, por allá, el estrés y esto, y las actividades, y se nos fue el día y digo, ay, no he comido mi proteína, ¿qué debo de hacer? Suplemento de proteína. Yo te recomiendo que no seas cualquier suplemento. Hay un suplemento muy bueno que se llama Birman Falcon. Ese te aporta 30 gramos, lo que es un servicio, o sea, lo que es una tacita, ¿sí? Y lo puedes complementar con leche, que al último es 500 mililitros, que te aporta 15, ya estás cubriendo 45, y pues ya nada más a la hora de comer lo que es, aumentas la ingesta de carne, 200 gramos, también dependiendo tu peso y tu actividad. O si no, pueden un suplemento que tenga proteína. ¿Por qué? Porque Birman Falcon no es para yo estarla promocionando, pero es la que tiene mayor gramos de proteína. Porque hay otras proteínas que tienen 23, 22, 24 o 20, que al último pues podrías tú servirte 2 servicios, ¿me entiendes? Uno en la mañana y uno en la noche. También a Birman Falcon puede servirte uno en la mañana y uno en la noche. O sea, se puede repetir. Ajá, se puede repetir. Y con eso completamos ya. Lo que es el desayuno, lo que es la cena, y al último meterlo en lo que es la comida. Pues la comida nada más lo que es la carne, puede ser 200 gramos de pechuga, con lo que es 100 gramos de arroz cocido y 2 tortillas. O sea, la tortilla... No es mala. Es mala cuando tú no sabes cuánta proteína tiene cada nutriente. ¿Sí me voy a entender? Sí. Por eso hay que venir a consulta o a alguien que les pueda calcular la proteína de lo que es, o también la tabla nutricional, decir cuánta de proteína tiene la tortilla y cuánto requiero yo. Por eso tienen que ir con la doctora Marlene. Ahí en Contraesquina del Tecnológico tiene un consultorio muy muy bonito, te sientes muy agradable. Yo ya fui, ya la visité y está muy bien el consultorio, así que visítala, por favor, no te vas a arrepentir, ahí en Contraesquina del Tecnológico. Y también muy importante, Richard, vamos a hablar de 10 síntomas cuando nos falta proteína. ¿Qué te parece? A ver. El primer síntoma que tenemos es que, por ejemplo, la cicatrización en nos damos una herida o nos damos una cortada. Sí. Y eso hablo del paciente diabético. ¿Cuántas veces el paciente diabético se da una cortada y al último no la cicatriza, se necrosa y hay amputación? ¿Sí? Entonces, eso es algo que es falso. Un paciente diabético debe de comer carne y debe de comer proteína, y de acuerdo a su actividad, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque un síntoma que tiene es que la cicatrización se retarda por la herida. Entonces, por eso muchos pacientes diabéticos llegan a la amputación. ¿Por qué? Porque no comen lo que deben de comer, que es la proteína, y eso hace que la cicatrización tarde, generando necrosis o generando que la herida se contamine, y la amputación. O sea, la proteína te sirve, estamos hablando así en términos sencillos,
te sirve para que sea un cicatrizante, te ayuda a la cicatrización de las heridas. Sí. Y esas heridas siempre las vamos a tener. Exacto, y te la cicatrizas. Si por ejemplo te cortaste hoy, la cicatriza dentro de 2-3 días, siempre y cuando sepas cuánto tienes de consumir de proteína. ¿Cuál es lo normal en una cicatrización? ¿Cuántos días, horas? Es dependiendo del peso y la actividad de la persona. ¿Y la herida? No, la herida no. Eso no tiene que ver nada. Empieza a cicatrizar. Empieza a cicatrizar, luego que se da la cantidad necesaria de proteína que ocupa el paciente, se cicatriza rápido. Okay. No tarda de 2 a 3 días. De 2 a 3 días, más o menos, un general, ¿no? Ajá, y eso ayuda también al paciente diabético que se genera mucha úlcera. ¿Y cuando se infectan las heridas? Eso ya es porque al último también la segundo síntoma por falta de proteína es el sistema inmune bajo. Es decir, cuando al último ese mismo paciente al último tuvo secuelas de que pues tuvo sepsis, generalmente ahí en medicina interna tenemos que meter albúmina. Y la albúmina es una proteína de peso grande que al último ayuda a la cicatrización del paciente. Sí me voy a entender, pero al último no tiene que llegar a esa etapa, porque al último si consume su proteína que requiere, de acuerdo a su peso y su actividad, pues entonces va a tener una buena cicatrización y también tu sistema inmune va a estar alto, en niveles altos, porque la proteína tiene una función que es el segundo síntoma. Cuando no consumimos proteína necesaria, el sistema inmune baja, y al bajar al último hay bacterias, virus, hongos y parásitos que se alimentan de proteínas para contaminar nuestro organismo, y si la proteína está baja, al último ¿qué pasa? Se muere el paciente. Y yo he tenido un caso, doctor Ricardo, en el cual tuve un paciente que asistió conmigo que tuvo 9 meses con una faringitis que nadie se la quitaba, y cuando llegó conmigo tenía de proteína 7. Entonces al último se subió la proteína a niveles de 12, 13, 14, que fue gradualmente, y se le dio antibiótico nada más por 15 días y se evitó que ese paciente por estreptococo beta hemolítico tuviera problemas de válvulas cardíacas. Okay. Tenemos una pregunta. Ajá. Del público. Dice, ¿cómo se puede equilibrar la carne con los vegetales? ¿Cuánto de cada uno? Estamos hablando de la proteína en la mesa y... Primero tenemos que saber el peso de él o de ella, quien de radio escucha que preguntó, y cuánta actividad hace. Hay que primero saber y preguntarle a él eso, si nos puede mandar esos datos para yo darle una opción, por ejemplo, de lo que puede comer. Porque al último tenemos que comer mayormente lo que es la proteína vegetal, la proteína de animal, que la vegetal. La animal debe ser... Porque trae más proteína. Exactamente, y tiene más nutrientes. Okay. ¿Por qué? Porque la proteína es un macronutriente. ¿A qué me refiero? Que la proteína es el 80% de todo tu cuerpo. Porque luego nos han metido la proteína vegetal también tiene otra cosa importante. No tiene hierro. Y sin hierro tu organismo no tiene oxígeno. Ok. Nos han metido en la mente desde chiquitos, desde que la mamá le quiere dar verduras al niño a la fuerza y se las mete y que juega el avioncito con él y todo eso, y para que coma verduras. Pero nos han metido en la idea en la cabeza de que las verduras es mejor, pero no estamos diciendo aquí en la mesa ahorita, no estamos diciendo que las verduras no sean buenas, sino que tienen menor contenido de proteína. Exactamente, y por ende ocupan que coman más cantidad. Y al último, una cosa importante, la carne, también otro síntoma que pasa cuando la proteína está baja es que no nos saciamos. Queremos comer de manera desesperada, pero es porque la proteína no, y la proteína al último, como te dije, por ejemplo, en la etapa de crecimiento también es importante para que el adolescente, el neonato, el pediátrico, la embarazada tengan bien su embarazo, y ellos también al último lleguen a ser altos. Los que llegan a estar un poco chaparritos es porque les está faltando proteína. Y también otro caso importante, ¿por qué se da la obesidad?
¿me entiendes? Sí. Porque al último también el que tú subas la proteína de acuerdo a su peso hace que bajes de peso. Subir la proteína hace que bajes de peso, pero tienes que llevar un control médico en donde te estés controlando. ¿Por qué? Porque también si tú vas aumentando la proteína, aumenta la actividad física, tienes mayor energía y bajas de peso. Y también te sacias muy rápido. ¿Por qué? Porque los que estamos picando, por ejemplo, que unos chetitos, que unas palomitas, que unas mixtas, al último esas proteínas pues no... Sí te aportan proteínas, pero al último no las que estás necesitando en tu cuerpo. Uh-huh. Ok, entonces una manera de decirlo, la carne con las verduras, los vegetales, es solamente un complemento de los vegetales hacia la carne. Exactamente. Sí, porque al último... Porque trae menos proteína. Exactamente. O también si quieren, por ejemplo, comer más verduras, pues se les hace un menú en consulta en donde diga, bueno, cuánto quieres consumir o cuánto quieres gastar, por ejemplo, de brócoli, ¿no? O de espinaca. Que al último se vas comiendo una bolsa de espinaca todo el día para nada más tener lo que son 12 gramos de proteína. Más bien deberíamos comer un poquito más de legumbres, que es arroz, que son frijoles, que son habas, que son lentejas. Esos te aportan 7 gramos. Los frijoles y el arroz, ¿cuántos gramos de proteína? 100 gramos te aportan 7 gramos. Ok. O sea, también es bueno comer. Sí, también es bueno, y también es bueno comer verduras por los micronutrientes que se tiene, pero pues al último en cantidades que no son tan grandes. Ok. Si tienes alguna pregunta, puedes hablarnos al 753-537-1701. Ahí está el teléfono, la línea está abierta para que nos preguntes o nos hagas algún comentario acerca del tema que estamos tratando hoy, proteína en la mesa. El debate está servido, así que carnes contra vegetales, ¿tú qué opinas? Dinos, ahí está el teléfono. Si no, un WhatsApp, un mensajito al 753-100-7754. Bueno, pues estamos dialogando con la doctora Mónica Aguilar, y es una experta en el tema. Así que si quieres preguntarle alguna cuestión, aquí está. Y bueno, doctora, ¿cuánto es lo que nosotros necesitamos regular en nuestro día a día en cuestión de los platillos? Porque luego a veces de los alimentos que consumimos nos gusta uno en especial. Ajá. Cuando nos invitan a una carne asada, bueno, por lo que menos le hacemos caso es a los vegetales, al nopal, a la cebolla. Nos vamos a los frijoles, al guacamole. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos al guacamole? Porque es grasa. Y la grasa junto con la proteína y los carbohidratos forman el 80%. El 60% lo forma la proteína. El otro 20% son carbohidratos y grasas. Y tú sabes que el aguacate es grasa. Es grasa, sí. Sí, entonces, y los frijoles son proteínas. Sí. Y nos vamos con el chorizo. Ajá. Y con la tortillita. Pero es porque también la tortilla aporta proteína. Pero no nos vamos con el nopal, no nos vamos con la cebolla, ni con el jitomate, ni con la piña. El nopal lo hacemos a un ladito. Exactamente. O lo cubrimos con otro pedazo de carne para que no se vea. Exacto. Y lo hacemos a un lado. Bueno, y cuando estamos comiendo, por ejemplo, embutidos, los embutidos son también son proteínas. Ahí. Sí, son saludables. Por ejemplo, lo que es la salchicha polaca, de donde, bueno, yo vengo de Polonia. Ahí se consume mucho en el frío. Y pues ¿Y esa salchicha polaca aquí cómo la encontramos? Así se llama, salchicha polaca. ¿Ah, sí? Okay. Así la encuentran. Y esa también al último 100 gramos nos está aportando, ¿cómo se llama? 32 gramos de proteína. Pero eso sí, el contenido que tiene de calorías son de 200 a 300. No como la pechuga que te aporta 132 calorías.
O sea, te alivia las proteínas, pero te engorda o te hace subir de peso. No te engorda, sino que tienes que consumir menor cantidad. Ah, ya. Sí, okay. O sea, porque, por ejemplo, si tú quieres bajar al último en una dieta, tienes que basarte por las calorías. Sí, ya. Si tú quieres mantenerlo, al último, pues puedes al último nada más, o sea, venir con el plan. Ok. Bueno, pues ahí está el debate de las proteínas, carnes contra vegetales. Estamos ya en la media, vamos a ir a un corte rapidísimo y vamos a regresar porque hay mucho que hablar, las funciones de las proteínas, no hemos hablado mucho sobre eso, así que regresando hablamos de funciones de las proteínas. Estamos de regreso ya aquí en tu programa Espacio Saludable. Estamos teniendo una charla muy amena con la doctora Marlene Mónica Aguilar Sánchez. Aquí en la mesa ya se me antojó la carne asada. Yo que no me gusta el nopal, ya hasta el nopal se me antojó. Bueno, vamos a continuar. Y ya yo veo aquí todas las proteínas aquí en la mesa donde estamos. Y ya quisiera yo desayunar. Además, ya es la hora del desayuno. Bueno, tenemos algunos comentarios. Hola, soy Samuel Toledo Trejo. En los hombres de 29 años, ¿cómo ayuda la proteína? ¿Cuántos gramos aproximadamente debe comer un hombre de esa edad, de 29 años? Primero ahí, Samuel, tenemos que saber cuánto es tu peso y cuánta actividad realizas para calcular cuánta proteína requieres y para que te digamos si quieres tener mayor energía, quieres bajar de peso o cuál es tu objetivo. En este caso, la edad no importa. Al contrario, mientras vamos teniendo más años, requerimos más consumo de proteína. Okay. ¿Por qué? Porque ahí están los síntomas de baja proteína. Y uno de los síntomas también es la pérdida de masa muscular. ¿Cuántas veces no te ha pasado, doctor Ricardo, que tienes algún amigo, alguna amistad que no lo viste hace 5 o 6 años y lo ves delgadito, chupadita como ciruelita? Como de esos manguitos que ya se les pasó la fecha. Ajá, exactamente. Entonces, al último, lo que llega a pasar es que la proteína, cuando pasamos los 40 años, requerimos casi el doble. Ok. ¿Sí? Muy bien. Pues ahí está, Samuel. Necesitamos algunos datos más, pero así es como ayuda. Dice, me encanta cómo conduce el programa. Pues sí, es mi hijo. Lo tenés que decir. Bueno, muy bien. Gracias por los comentarios y gracias a la persona que nos llamó en el corte. Hubo una persona que llamó al teléfono de cabina para ponerse de acuerdo con la doctora. Que bueno, un saludo para ella. Ella sabe quién es, no nos dejó el nombre, pero un saludo para allá. Y bueno, pues vamos a hablar de los síntomas de baja proteína. ¿Qué pasa o qué nos empieza a pasar en nuestro cuerpo que finalmente son los avisos de que algo no anda bien? ¿Qué es lo que empieza a pasar, doctora, con la baja proteína? ¿Cuáles son los síntomas? Primero, las uñas. Las uñas son frágiles. Se cae el cabello, no tienes energía, siempre tienes fatiga, cansancio, tienes mal humor, te levantas a las 12 del día y te duermes a las 3 de la mañana, tienes los cambios del ciclo del sueño cambiados. También al último hay muchas fracturas porque al último los huesos son frágiles, la cicatrización es lenta. Y también al último tienes infección tras infección tras infección. De hecho, doctor Ricardo, el COVID-19 al último tuvo tantas muertes por la falta de proteína. ¿Por qué? Porque todo paciente que te dice que es diabético, que es inmunodeprimido, que es hipertenso, dice no comas esta carne, no porque esto, por lo otro, al último dejamos la proteína y pues este virus al último lo que hacía es que comía proteína y por eso todos esos pacientes llegaron a fallecer. Ok. Fíjate lo que pasa en el interior de un cuerpo humano y que a veces no sabemos.
y nos llena de sorpresa saber que una persona que conocíamos y que estaba, pues, digo, no se estaba muriendo, pero llega a padecer esta enfermedad y se muere, ¿no? Entonces, Ajá. Es principalmente porque el virus se alimentaba de proteína del cuerpo, y si tú tenías la proteína baja, pues tu sistema inmune estaba baja, no funciona. Se acabó, exactamente. Como el pacientito que te dije que estaba por 9 meses con puro antibiótico, que tuvo un hígado graso, no por lo que comía, sino por el medicamento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también es importante saber que 2 órganos solo sacan toxinas. Una es hígado y la otra es riñón. Okay. Entonces, es importante saber todo esto porque cuando hay algunos microorganismos patógenos que se alimentan de proteínas. Sí, sobre todo el estreptococo que causa faringitis, y cuántas veces no nos ha dado que el dolor de garganta, y cuántas veces no nos metemos amoxicilina, cuántas veces no nos dan puro antibiótico, y recaemos, pero al último no vemos la causa, y la causa principal es que no estamos comiendo la proteína necesaria. O sea, cuando estamos con alguna infección y nos dan algún antibiótico, tenemos que consumir mayor cantidad. Exactamente. La proteína. Sí. Tenemos que controlar ese consumo de proteína. ¿Por qué? Porque ayudamos también al medicamento. No, porque lo que hacemos es que con meterle tanta proteína, ¿qué hace la bacteria? Se empieza a aglutinar. Uh-huh. Y como no puede comer tanta proteína al último, pues se muere junto con el antibiótico. Okay. Y de esa manera pues estamos haciendo un equipo. Exactamente. Con el antibiótico, ¿no? Sí, y también el herpes también se da por la falta de proteína. Okay. Que hasta hay una vacuna para el herpes, pero la principal causa es la falta de proteína. En lo que son a nivel viral, el COVID-19 también es por falta de proteína. Uh-huh. ¿Y cómo podemos nosotros satisfacer a nuestro cuerpo de manera así que no tengamos que entrar a una rutina de dieta, pues? ¿Hay alguna manera para...? Sí, haciéndole caso a tu cuerpo. Nada más, con la idea de que te estoy diciendo, proteína, es decir, voy a comer carne. Comes carne, hasta que te llenas. Uh-huh. Y después, al último, llega un momento en que la proteína va a hacer una función muy importante. La saciedad, es decir, que ya no te va a hacer comer más. Okay. ¿Sí me voy a entender? Entonces, sí. Cuando llegas a la saciedad, entonces ya significa que ya le metiste toda la proteína que tu cuerpo ocupaba, y entonces ya empiezas a hacer actividad porque te empiezas a inquietar y te da energía. Okay. Dice, hay una pregunta del público, dice, ¿qué vegetal sustituye la proteína de la carne? Pues como les dije, de vegetales podemos sacar las cantidades que se requieren. O sea, no hay un vegetal que tenga la misma proteína que la carne, para empezar. No, de hecho, si ven en tablas de la ONU, uh-huh, las frutas y verduras son las que están hasta abajo. O sea, ocupas 3-4 kilos de zanahoria para llenar 20 gramos. Y si tú ocupas 126, pues imagínate, vas a ocupar 3, 5, 6 kilos. Sí. Pues ahí está, amigo Bolívar. No hay un vegetal. Hay que tener más bien lo que es un equilibrio y no tener miedo a comer carne. Uh-huh. O también al último lo podemos meter por lácteos o por leche. Uh-huh. Que al último la leche, hay una leche que que promocionan mucho, que es leche Lala de 54 gramos de proteína. Sí. Esa se puede tomar en vez de lo que si no quiere comer carne. Okay. Y ese también le puede ayudar muchísimo. Pero la carne es buena, mi amigo Bolívar, y cuando la comas, pues, me invitas un pedazo. Y ahí te acompaño. O la pechuga de pollo es la más sana. Ok. O sea, 100 gramitos, 200 gramos no nos hace mal. La pechuga, no el muslo, ni la pierna, ni el ala. La pechuguita. La pechuga. Ajá. Uh-huh. Porque esa nos aporta 32 gramos. Ok. Y si ya queremos meter 200, son 64 gramos. Ok, ahí está. Muy bien, gracias por tu comentario, amigo Bolívar Huerta, ahí
en casa, que nos está escuchando. Y mira también, doctor Ricardo, lo que tenemos mucho miedo es que el colesterol, el ácido úrico se nos va a subir por la carne, ¿no? Sí. No, para eso utilizamos ciertos electrolitos que bajan el hierro y bajan el ácido úrico. En este caso es el calcio. Okay. Si nosotros al último que tenemos ese miedo, porque yo creo que la pregunta va más o menos indicado que no se me vaya a subir el ácido úrico, no se me vaya a subir el colesterol, o no voy a tener tofos o problemas de reumatismo. No, simplemente radio escucha, ahí lo que tienes que meter es calcio, y el calcio lo encuentras en las verduras. Sí, sobre todo en brócoli, calabaza, higos, uvas, o en suplementos también. Okay. O sea, también hay que ayudarnos, nos podemos ayudar de los suplementos. Ajá, en este caso es el calcio, porque al último el calcio, ¿qué hace? El hierro es una bombita que va inflando el globo, y ese es el que nos empieza a hacer que el colesterol, triglicéridos, que al último el ácido úrico suba, pero el calcio reviente ese globo y hace que todo eso no se suba. Okay. Hemos venido hablando de el consumo de proteína para elevar, llegar al nivel de consumo diario. Pero aquí hacen una pregunta, doctora. Si consumimos proteínas en exceso, ¿hay algún problema o el cuerpo lo desecha como excedente? Mira, si tú no sabes cómo calcular cuánta cantidad de proteína tu cuerpo requiere, pues el exceso también te va a hacer mal. Porque el exceso te va a mantener inquieto, te va a mantener siempre rojo, vas a hacer que el riñón trabaje el doble y que empieces a sacar proteína por la orina. Por eso yo te recomiendo que si tú quieres al último saber cuánta proteína requieras, vayas conmigo, o al último por medio de tu peso lo calcules, porque mira, calcular la proteína es, por ejemplo, para un sedentario hay que calcular el peso por 0.4. Para una persona con actividad tiene que ser que el peso por 1. Y de ahí te salen los gramos de proteína. Ya si hablamos de otros pacientes como diabéticos, hipertensos, nefrópatas, pues hay que venir a consulta. Sí. Pero lo más básico es eso, para que tú me entiendas. Y de ahí ya sacas la proteína que tú ocupas y en una báscula vas pesando las cantidades. Ok. Muy bien. Dice, mi objetivo es tener energía en el cuerpo y músculo y tener mente ágil. Mido 1.87 y peso 95. ¿Debo comer mucha carne? No, a ver. ¿O recomienda la proteína en polvo? Tu consumo de proteína debe ser 114 gramos. Ahí yo te recomiendo que consumas lo que es la proteína Birman Falcon de 30 gramos. Que comas lo que es Lo estoy calculando, Sí. Estamos y que comas 200 gramos de pechuga de pavo. Sí. La proteína Birman Falcon, un servicio, 200 gramos de pechuga de pavo y lo que son 4 huevos. Y tienes frutas y verduras libres. Ok, eso diario. Ajá, eso diario. En el plato del buen comer. Exactamente. Sí. Okay. También una cosa muy importante, doctor Ricardo, cuando nosotros consumimos la proteína que se requiere, como en este caso que nos dieron, que nos mandaron el mensaje radio escucha, que fue 114, entonces tenemos libres las frutas y las verduras. En las frutas, hablando de las frutas en específico, puede ser la sandía, que trae calcio. Ajá. Puede ser la sandía, puede ser lo que es el melón, la papaya, el mango, la tuna, la jícama, y en verduras el pepino, la espinaca, porque la espinaca ayuda a bajar la insulina, la glucosa, lo que es el brócoli, la papa, la zanahoria. Eso vaya es libre, ¿por qué? Porque la mayoría de las frutas y verduras son agua y traen micronutrientes, como ácido fólico, como vitamina, todo el complejo B, menos vitamina B12, trae vitamina A, vitamina C. Ok.
Dice, o es mejor consumir es mejor consumir carne, pollo, pescado, en vez de proteína en polvo. Como si suplemento. Tú tienes tiempo de hacer el menú, y sí, claro, se puede mucho mejor que el polvo. El polvo es para cuando la persona tiene una vida muy activa. ¿A qué me refiero? Que no tiene tiempo de prepararse su comida o no tiene tiempo de prepararla, entonces metemos la proteína para que le podamos ayudar para que cumpla sus requisitos. Pero si tú tienes tiempo de, por ejemplo, hacer tus consumos de proteína, pues le ponemos leche, licuados con plátano, licuados con fresa, que al último tenga leche, huevos, que tenga carne, que tenga pollo, que tenga pescado, que tenga camarón, mariscos. También porque los mariscos también te aportan lo que son proteínas. Pero tiene más la carne de res, proteína. La carne de res tiene 25 gramos de proteína. ¿Y el pescado? El pescado tiene 25 gramos también. También igual. O sea, es igual comer pescado, comer carne. Carne, ajá. Y también lo que es el pollo tiene 32, que es la que tiene mayor proteína. Mayor, sí. El pollo mayor. Y también los camarones se aportan 30 gramos, que tienen mayor proteína, pero mayor colesterol. Entonces ahí tú tienes que como manejarlo. Hay que ir acomodando el menú. Ajá, exactamente. Ir acomodando el menú. Y para eso necesitas ir con la doctora. Muy bien. Pues es una charla amena y muy enriquecedora que tenemos aquí con la doctora Mónica Aguilar. Y quiero decirte que hay mucho que hablar de las proteínas. Sí, desde lo que es el cambio de humor. Ándale. ¿Cuántas veces no has visto a las personas deprimidas con cambio de humor que les hablas y te dicen, ay, déjame en paz? Y luego te dices, yo no soy así, ¿por qué me comporto así? Ajá. Nos llega a pasar también por la deficiencia de proteína, es un síntoma, el cambio de humor y el sentirse deprimido. Okay. Sí. Porque dime, al último Miss Universo tiene puras personas delgaditas, puras mujeres flaquitas. Sí. ¿Y cuántas se han suicidado? Okay. O sea, también te da un bajón en lo emocional la ausencia de proteína. O sea, también en lo conductual. Exactamente. Y llegan conmigo como casos de psiquiatría, como pacientes psiquiátricos, de que tienen alucinaciones, de que tienen depresión, de que tienen fobia, y al último, pues tú mismo que fuiste a consulta, viste que tengo una báscula donde sale la proteína, y pues al último ahí sale la proteína que tienen 5, y pues están totalmente deprimidos. Sí. Y ese cambio de comportamiento que muchas personas padecen, pues a veces piensan que es el estrés, que es las preocupaciones. Ajá. Pero también eso tiene que ver con la baja ingesta de proteína. Exactamente. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer un estudio, tenemos que ir al médico para que nos valore la proteína, cómo estamos consumiéndola. Ajá. Y en base a eso también hacer sí, sobre todo tomar un perfil hepático para ver las globulinas o la albúmina en sangre también, que son los 2 estudios que se recomiendan para ver cuánta proteína hay en tu cuerpo. Okay. Y de esa manera pues ya podemos elaborar un menú. Sí. Ya cuando tenemos el estudio de que está baja la proteína y en cuánto, se puede ya elaborar un menú diario. O también al último se ve cuando uno se siente fatigoso, débil, se le ve en la cara hasta la flojera que dices, ya, por favor, que esto termine. Ya, sí, que el día se vaya, ya no quiero. Ya. Y bueno, siempre andas sin causa aparente, andas mal. Ajá. ¿No? Entonces, y también de mal humor, triste, lloroso, muy así sensible, de cualquier cosa te pone sensible. Y también la memoria también afecta. Sí. Okay. Y bueno, todos son síntomas de la baja proteína. Y también en algunos casos neurológicamente se acompaña de mareo. Okay. El paciente se siente mareado, cansado, fatigado, que al último tú ves que sube una escalera y le hace... Sí, eso también es por falta de proteína. Okay. Generalmente en las personas mayores.
Sí. Lo he notado. Ajá. Que se cansan al subir los escalones, ya llegan ya ahogándose en el último escalón. Ya casi no llegan. Es un ejercicio de alto rendimiento, 5 escaloncitos para ellos. Entonces, y a los que estamos más jóvenes, pues no debemos, si eso nos pasa también, es que hay una ingesta baja en proteínas. Exactamente. Que necesitamos equilibrar, ¿verdad? Ajá. Entonces, es muy raro que se dé el exceso de proteínas. Sí, mira, no me ha tocado ver hasta ahorita, en todo lo que he hecho, ejercido yo como profesionista, no me ha tocado ver una paciente con exceso de proteína, a menos que sea un paciente con enfermedad renal crónica, en donde pues al último la membrana pues es ya otro caso diferente, en donde al último pues no hay un control de proteínas. Sí. Ahí sí pues sí se ve ese daño, pero en pacientes sanos no me ha llegado alguien con un exceso de proteína. Ok, pues ahí está. Necesitamos entonces hacer un estudio para evaluar las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo se puede calcular en nuestra casa si no visitáramos o no tenemos el tiempo para visitar rápido a tu consultorio? ¿Cómo podemos evaluar rápido ahí una baja de proteínas? Una baja de proteínas con lo que es las uñas quebradizas. Lo que decías, se nos cae que se me cae el cabello, que te tocas el cabello y ¡fum! Te sacas todo el cabello. Uh-huh. El mal humor, que al último te cuesta levantarte temprano, que tengas fatiga, que tengas debilidad, que tengas de nuevo mal humor, que al último te das una rajada y te tarda en sanar la herida. Ajá. Que también al último tu piel se vea muy morena, que tengas mucha mancha, y sobre todo pues los cambios de humor y lo que es debilidad y fatiga, y las uñas que se quiebran, y también el cabello, la caída de cabello, y que al último sientas que los pies están así como débiles. Uh-huh. Sí. Principalmente. ¿Cómo podemos calcular en casa el consumo de proteínas? Lo que podemos hacer es, como te dije, doctor Ricardo, mira, tienes que tener tu peso, y si tú eres sedentario tienes que multiplicar tu peso por 0.8, y si tú quieres tener actividad tienes que multiplicar tu peso por 1. Y si quieres tener una actividad de alto rendimiento, tienes que multiplicar tu peso por 1.4. Sí. Y en base a eso ya elaboramos Ya podemos ir a lo que es Google, decir cuánto me aporta 100 gramos de proteína, cuánto me aporta 100 gramos de zanahoria proteína, o por ejemplo de carne proteína, o de mariscos proteína, y ya sabiendo cuánto ocupamos de proteína, ya lo vamos sacando con la tabla nutricional. Uh-huh. Ok, pues ahí está alguna pregunta que nos hicieron por ahí, que cómo se calculaba la proteína en casa. Pues y para bajar de peso es importante que sea lo que es tu peso multiplicado por 1.8. Sí. Tenemos que asistir con el médico para que nos lleve un control más exacto, ¿no? Ajá, no poderlo calcular en casa. Luego a veces está el caso de que pues yo me receto solo. Me autorreceto, sí. Y es bueno llegar con el médico y que el médico te evalúe. Ajá. Y el mismo médico te haga el plato de la proteína, ¿no? Ajá. Sí, pero para que tengan más o menos un conocimiento de que, por ejemplo, mira, yo peso, no sé, 80 kilos y ocupo 80 gramos y la verdad lo que estoy comiendo no me sirve. Pues acudo a consulta. Uh-huh. Para que me hagan un menú, para que me den las opciones de tratamiento y para que desde ahí se inicie y ya tenga un conocimiento, porque también al último al paciente en mi consulta le doy una herramienta de que se defienda para toda la vida. Claro. Y bueno, pues todo eso lo podemos evaluar. Yo te quiero invitar, querido Radio Escucha, que visites a la doctora Mónica Aguilar.
Ella está sobre Avenida Melchor Ocampo, en contraesquina del Tecnológico. Y ahorita ella les va a decir su teléfono para que le manden un mensajito o una llamada y les pueda dar una cita, les pueda atender. Doctora, fue un gusto como siempre tenerte aquí. Aprendimos muchísimo ya en los controles. Nuestros amigos que siempre nos ayudan allá también aprendimos, ¿verdad? Entonces estamos cada vez que vienes, de verdad que aprendemos bastante. Y bueno, pues el próximo, dentro de 15 días, vamos a volver a tener aquí a la doctora hablando de un tema de psiquiatría. Exacto, ¿verdad? doctor Ricardo. El incesto, supervivientes a una patología de graves consecuencias psíquicas y sociales. No te lo pierdas, dentro de 15 días aquí, incesto, supervivientes a una patología de graves consecuencias psíquicas y sociales. Y así que ella es médico internista, neuróloga y psiquiatra, así que nos puede hablar de esos 3 temas de alto nivel. Así que, doctora Mónica, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Radio Vida. ¿Y por qué no te despides del público y les dices tu teléfono y dónde te encuentras y todo? Sí, radio escuchas, mi teléfono es 44 33 78 25 86. Me encuentro en Avenida Melchor Ocampo, número 2306, en contraesquina de Tecnológico, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y me quiero despedir con la siguiente frase. Yo consumí proteína a los 30 años por verme bien. Consumí proteína a los 60 años por salud y consumo proteína a los 90 años para vivir. Ahí está. Eso es más que toda una carrera de vida, el consumo de proteínas. Ahí está. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon en este programa. Gracias, Ari, y la ingeniero Jenny allá en controles. Muchas gracias a todos ellos. Pórtense bien, que no cuesta dinero. Vámonos.